Lo que está claro es que el mundo está en manos de una clase dirigente, de una casta, diría incluso, porque son muy, muy pocos y nadie va a llegar a ser como ellos, que perdió absolutamente la fe en el proyecto colectivo de civilización. Esa es la verdad. Y que apuestan a acumular suficiente riqueza y construir refugios lo suficientemente fortificados y lo suficientemente lejos para que el colapso que ellos mismos están acelerando no los afecte. Pero se trata de una profecía autocumplida. Miren, se proyectan que para el 2031 se van a haber gastado 50.000 millones de dólares en el mercado de búnkeres subterráneos. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de infraestructura de energía renovable que se podría implementar con ese dinero? Más de 8.000 millones de dólares anuales se gastan en superyates, que también son ciudadelas flotantes que se van al medio del océano. Bueno, imagínense si se gastaran en programas de adaptación climática o en programas para solucionar alguna de las tantas crisis que estamos viviendo. Por no hablar de las grandes fortunas de estos tipos, mañana o pasado quiero referirme un poco al informe de Oxfam que salió la semana pasada, del cual ya habló Ari, salieron notas en el Destape, pero quiero también hablar un poco de eso, porque con una parte de lo que esa gente gana todos los años, podrían financiarse realmente muchísimas, pero muchísimas cosas y cambiarían al mundo, cambiarían la sociedad por una mejor. Entonces yo propongo cambiar la pregunta. El tema no es si los súper ricos van a sobrevivir o no en caso de un apocalipsis. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros para que no llegue ese momento, porque nosotros no vamos a sobrevivir en caso de un apocalipsis. Y esa pregunta no se responde en la Patagonia, Nueva Zelanda, en búnkeres subterráneos, en cohetes a Marte, sino que se responde en las calles, se responde en los lugares de trabajo, se responde en las luchas políticas, sociales, económicas que tenemos que dar en este momento. Se viralizó el fin de semana un aviso del Partido Verde Inglés, de eso también voy a hablar mañana o pasado, porque ¿cómo puede ser que nos resuene tanto algo que dice el Partido Verde Inglés, ¿no? Y pareciera que nos habla a nosotros. Bueno, eso es el estado de malestar, señoras y señores. Pero voy a seguir hablando de esto entonces mañana, pasado, el jueves, el viernes. Quería introducir por este lado algo que puede sonar un poco de ciencia ficción, un poco lejano a nuestras vidas, pero que está sucediendo en este momento. Y tengo cosas bastante más de ciencia ficción para el resto de la semana, pero ahora quiero charlar de estos temas y de muchos temas más con esta mesa. Buen día, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Noé, muy buenos días. Desde temprano. Alan, Ari, Fer, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. No. Bueno, ¿Están bien? Nos tiró todo un balde y ahora nos pregunta cómo está. pero hay que... Esto es mucho más esperanzador que las últimas editoriales. Ahora por lo menos hay unos búnkers. Ahora- Alguien va a zafar. Claro, está bien. Vos sabés que ya la spoileé muchas veces, así que dale voy para la película Don't Look Up, no sé si la vieron, Sí. y si no, es medio esto, o sea, es un grupo de científicos que descubre, viene un meteorito que se va a estrellar contra la Tierra y dicen, no digamos lo suficiente a los científicos, no sé si les suena. Cuando ya el meteorito se ve, dicen, no miren para arriba, le dicen a la población, don't look up. Entonces la población mira para abajo. Y spoiler, el meteorito se estrola contra la Tierra, pero se salvan los amigos de Lantos, que son todos estos que logran construir supernaves y qué sé yo, y se van a vivir a otro planeta, donde igual no se salvan pues se los comen unos bichos. Así termina la película. No se salva a nadie al final. O sea, esta locura es ridículo porque los recursos naturales, aunque sean en esos búnkers, algún día también se van a agotar. Entonces es ganar tiempo y muy poco tiempo. Mira, está el final ese de la película que es maravilloso. Estrenaron hace poco en Netflix otra película que se llama House of Dynamite, una casa de dinamita, que es sobre un supuesto misil nuclear que está llegando a Estados Unidos, no se sabe bien de qué y cómo sería el... A mí la peli mucho no me gustó. Está basada en un libro que es un ensayo de una periodista que entrevistó a más de 60 altos militares, políticos norteamericanos de la cadena de comando nuclear y demás, para reconstruir cómo sería ese escenario. Y lo interesante, no voy a spoiler la película, es que el libro va bastante más allá que la película. Y el final no se salva a nadie. Claro. El final es ni el propio presidente de Estados Unidos tiene tiempo de llegar a un búnker si llega a pasar eso. Claro, lo loco es que no se salva a nadie y es la primera vez en la humanidad que alcanza para todos.
Eso es lo peligroso. y no se distribuye. Pues la humanidad pasó muchos momentos en la historia de hambre porque no alcanzaba para todos. Y moría gente, y no alcanzaba para todos la comida, y no había para todos medicamentos, ni hablar, no había vacunas, no había penicilina. O sea, la humanidad pasó momentos terribles y no había este nivel de desigualdad. Y ahora es el primer momento de la humanidad en que alcanza para todos y no se distribuye. Es insólito. Y alcanza incluso para que estos tipos sean igualmente los Claro. recontra mega millonarios, simplemente sean un poquito menos recontra mega millonarios. Es una gran discusión. Ahí medio que vamos perdiendo. Me acuerdo mucho, lo mostré el otro día, ese gráfico donde vieron que Trump dijo que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra. Y Nico siempre comenta, y el otro día me mandó el gráfico, cómo se hace una encuesta todos los años o cada tanto tiempo en Francia, y le preguntan a los franceses quién creen que ganó la guerra. Y en el 45 creían que la había ganado Rusia, en el 2020, o en el 2004, no me acuerdo, creían que la había ganado Estados Unidos, con 50 años de Hollywood en el medio. Y también tenemos 50 años de Hollywood diciéndonos, triunfar es ser millonario. Esto no lo inventó Milei, ni Musk, ni toda esta banda. O sea, que te vaya bien en la vida es hacer guita. Entonces, claro, está metido en la cabeza que está bien que haya un tipo que tenga más plata que un país. Y la verdad que no. Igual Ya. hay como un escenario de la discusión pública, sobre todo muy tomado, ¿no? Por estos personajes, como si no tuvieran contrapesos. Y hay algunos contrapesos. Entiendo que están en este momento en una posición más desventajosa. Pero, qué sé yo, leía recién la encuesta que hacen estos Patriotic Millionaires, Sí. que son estos millonarios progres de Estados Unidos, que dice que el 65% de los millonarios del mundo están de acuerdo con que le suban los impuestos. Bueno, hay ahí algunos discursos un poco distintos. Obviamente, tenés, qué sé yo, el sur global, Lula, los BRICS, qué sé yo. Les falta como ganar un poco de terreno en la discusión pública. Yo quiero saber algo. Digo, todos estos búnker que estás describiendo son para personas que tienen una expectativa de vida de 80 años, 90 años. Sí. Digo, y hoy están rondando los 50, 45, 55. También están invirtiendo en terapias de rejuvenecimiento, Sí, claro. reemplazo de Eso, órganos. Sí, claro, sí, claro. Sí. Digo, porque si no se justifica, si no creen que pueden acceder a la vida eterna, estos búnkers tampoco los protegen de nada. Bueno, pero están bastante obsesionados con la vida eterna, Sí, ¿no? sí, sí, sin duda, sí. sin duda. Todo lo de la inteligencia artificial va también por ese lado. Y viste que hay un Martín Barsavsky, Sí. este empresario argentino, le propuso a Milei Hacer hacer una una así en San suerte, Luis, ¿no? sí, acá en la Argentina, y cobrar una visa especial para el que quiera venir a ese búnker antinuclear y no sé qué. Es espectacular porque, a ver, los que tienen realmente poder y guita y toman las decisiones que están detrás después de las decisiones políticas, porque esta concentración explica Trump, explica todo, digo, claramente tienen una idea del futuro y no es una idea linda del futuro, No. pero un poco la diferencia, creo yo, con lo que pasaba en otros momentos, respecto a lo que decían recién, es que esa desigualdad se va pronunciando cada vez más, incluso en la punta de la pirámide. El otro día yo contaba, todos los supermillonarios de más de 1.000 millones en Estados Unidos, que son como 800, ganaron el primer año de Trump el equivalente a $1,5 billones. 1 trillion, 1.5 trillion. La mitad de eso se la repartieron entre 15. Eran 800 que ganaron $1,5 billones, la mitad, 700 y pico, se la quedaron entre 15. 300, es decir, una quinta parte del total y más de la tercera parte o casi la mitad de lo de esos 15 se lo quedó Elon Musk. Es decir, incluso entre ellos se siguen El separando que está cada vez más arriba los de que todo, más tienen. claro, está- Y eso, antes, dentro de la clase capitalista, había intereses distintos. Los industrialistas no tenían los mismos intereses que los que tenían campos, los que veían el mundo, si se quiere, con una mirada, tenían intereses distintos que otros. Había como pesos y contrapesos dentro de la élite. Esta mega concentración lo que hace está eliminando esos contrapesos y a su vez esos tipos, por nombre y apellido, son los principales aportantes de las campañas de los presidentes que toman las medidas que Pero nos llevan después de la ¿cuánto crisis. tiempo Trump puede tolerar que haya alguien con más dinero que él? Trump es un empleado a esta altura del partido. Trump es un empleado. Pero es el empleado que tiene los botones. Sí. Sí, sí, sí. ¿Empleado de quién? Pero el sistema operativo que hace correr esos botones lo maneja Palantir, no lo maneja Trump. Por ejemplo.
llega un punto donde están tan metidas juntas las plataformas, Silicon Valley y el gobierno de Estados Unidos, que la pregunta de quién controla a quién se vuelve mucho más difusa, mucho más difusa. Pero bueno, nada, yo creo que acá el punto, digo siempre lo mismo, no es para desesperarse, no es para deprimirse. Es para tener un diagnóstico claro, un diagnóstico concreto y preciso de lo que está pasando y actuar en consecuencia en vez de seguir haciendo que estamos en el mismo escenario que hace 4 años, que hace 10 años. Insisto con lo del viral del fin de semana del muchacho caminando, corriendo, que mañana quiero comentar más en profundidad. Del Partido Verde. Del Partido Verde de Gran Bretaña. Describe la vida de un laburante en Buenos Aires, en Londres, en Nueva Delhi, en Madrid, en Minnesota. Entonces, evidentemente, ahí hay una cuestión, hay un fenómeno más importante al cual hay que atender. Es que en parte cuando vemos que la derecha o las nuevas derechas avanzan en el mundo, uno se pregunta, dice, no, bueno, pero ¿por qué pasa en el primer mundo si no es que tienen un proceso inflacionario alto como tuvimos nosotros, cuando se hacían las comparaciones? Bueno, una es el deterioro de las condiciones de vida que se dan en todos los países, cada uno desde el piso en el cual se encontraba, en algunos en un piso más alto, otros más bajo, pero la realidad es que el deterioro de cómo se vive, de la calidad de vida es transversal porque es parte de la propia crisis capitalista. Igual tenía la expectativa de que ese spot termine con un llamado a la huelga general y me dejó ahí como... ¿Cuál es el spot? Yo no lo vi. ¿Es este? Bueno, Sí. veámoslo. Si no lo vieron, mañana lo podemos volver a ver, pero es lo que se ve es un dirigente político que es un flaco, vayan pasándolo, un flaco vestido de laburante, con pinta de laburante, pero que es un dirigente del Partido Verde. Y bueno, avísenme cuando esté. Empieza como caminando. Empieza a caminar y camina cada vez un poco más rápido. Claro, y de repente se pone a trotar y de repente se pone a correr como loco. Y dice, ¿qué pasa que a nadie le alcanza el tiempo? All the time. Parece que You todos are, están corriendo we todo all el are. tiempo. Like we Vos, can yo, never todos catch corremos up. como si nunca pudiéramos parar a respirar. Water bills up. Los alquileres Did you suben, dread las facturas opening that suben. next energy bill? La próxima When factura de did luz te da everything miedo. become ¿Cuándo such todo a se volvió un luxury? lujo? Going to a cafe, Ir reading a tomar un glasses is too café, expensive, las so gafas para you leer, even going to the es un dentist lujo. to Ir get al cut dentista off, se you cut pospone. back. Reduces gastos, aceleras el No ritmo. holiday this year. Ahí empieza a correr más Sorry, rápido el kids. flaco. Dice, no hay Living vacaciones with este año, lo toothache. siento. You take a second Viviendo job, sometimes con dolor de three, dientes. just to Agarras stay un where segundo you are. trabajo, un tercero Wages solo para stuck quedarte donde in estás. 2008. Salarios estancados. Prices racing Los precios ahead. suben y corre You cada vez never más get to rápido el see the flaco. kids No llegas a ver a los snapping at them pibes y when cuando you los ves do. les And it's the gritas. same story Y es la misma all historia en around todo el the país. country. Cities, towns, Ciudades, villages. pueblos, People working full gente time, trabajando a tiempo still completo y broke. aún así no Builders alcanza y corre building cada vez houses más they'll rápido. never live in. Constructores Nurses de casas que nunca se We're the habitan. lucky ones. Y nosotros somos los afortunados, los que tenemos trabajo. Algunos no pueden correr en absoluto. Estudiantes enterrados en deuda, niños discapacitados, apoyo negado, jubilados eligiendo qué habitación calentar si es que hay alguna. La presión nunca desaparece, entonces todo el resto corre más rápido para ayudar a las personas que amamos. El sistema de salud se está derrumbando. Nuestros ríos están llenos de suciedad. Hay desesperanza y corres más rápido hasta que todo se vuelve una mancha y no llegas a ver claro. Y si la respuesta no es correr más rápido, y si lo más poderoso que podemos hacer todos nosotros al mismo tiempo es dejar de correr y mirar alrededor. Porque en el momento que dejas de correr y realmente mirás, una cosa se vuelve realmente clara. Mientras nosotros nos estamos matando para crear riqueza, casi nada de ella está volviendo a nuestras comunidades. Se está yendo a otro lado, hacia arriba, a los bolsillos de los súper ricos. Y esto no es solo un fracaso económico, es un gran fracaso de liderazgo. Las personas que elegimos eligen servir a los ricos y no a nosotros. Y sí, eso es obsceno. Los buenos líderes ponen a las personas antes que a las ganancias. Saben que las casas son para vivir, no para especular. La energía es para calentar los hogares, no para dividendos. Y los ríos son para la naturaleza y para nadar, no para ser contaminados para proteger ganancias. Cuando vivimos bien y protegemos el medio ambiente, no nos quemamos. Así es como creemos, como crecemos, y así es como crece nuestro país. Muy bueno. Decime si cuando deja de correr no correspondía. Dice, y si lo que hay que hacer es parar todo, todos juntos a la vez. Sí. Me quedé como Paro no global. esperando. ¿No? Era. Y lo Acá que- hace mucho que no Caída de existe esa Maduro. situación de un paro general. Militante. Sí.
Un paro general militado, Sí. no un paro general llamado de una semana para la otra como consecuencia de una reacción a una medida puntual, sino un paro general militado. 6 meses trabajando, concientizando, explicando, dando todas las batallas para que el día que vas a hacer el paro, el país esté parado y no sea una cúpula la que te paró. Sí, el paro en todo caso es una herramienta. El punto es ese, ¿no? Dejar de hacer las cosas que venimos haciendo automáticamente, parar un segundo, ver que somos muchos, demasiados los que estamos en esta situación, que no es una falla individual de cada uno, que no es que nos va mal porque no emprendimos lo suficientemente bien. Y en todo caso, al reconocerse con un igual en el de al lado, en vez de con una competencia, con alguien a quien hay que pisarle la cabeza para llegar, ver cuáles son las herramientas que tenemos. El paro seguramente es una, sin duda, pero hay muchas otras. Esto me sirve, si quieren, de paso perfecto para pasar a otro tema que quería charlar con ustedes, que es el tema de Minnesota. Porque lo que se está viendo en Minnesota y no se le está prestando tanta atención, ahora podemos repasar el caso de este fin de semana donde volvieron a matar a una persona. Insisto, todo esto tiene mucho que ver con la Argentina, ¿eh? No estamos hablando de afuera para no hablar de los problemas de acá, porque acá están, se van a implementar el mismo tipo de cuestiones y demás. Pero decía, es la organización popular que hay también en Minnesota, porque... Pongamos, a ver si tengo acá el material, pero el video de este hombre que mataron el sábado. Es una resistencia popular auténtica y también, de alguna manera, que no está articulada o no tiene una conducción específica. Es el tape 3, creo, el que muestra el momento en el cual matan a quemarropa a Preti, es el nombre de la víctima, pero quiero que le presten atención a lo que se escucha, no solamente a lo que se ve. Las imágenes muestran los momentos previos a esta situación, a esta secuencia. Pero escuchen. ¿No? Bocinazos y silbatos todo el tiempo, no sé si notan. ¿Sienten? Sí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Minneapolis, de St. Paul, se organizaron para que cada vez que ven una redada de ICE, empiezan a tocar la bocina y a tocar silbatos para que se vaya extendiendo la voz de que están viniendo y quienes no se sienten seguros puedan, bueno, meterse en sus casas o en lugares donde estén seguros. Y así como está esto, hay grupos de Signal y de otras aplicaciones donde se van pasando reportes. Hay, bueno, se vieron durante el fin de semana donde se armaron barricadas y barrios enteros dijeron, esta es una zona autónoma, acá ICE no entra, y los propios vecinos armados lo cuidan. Es decir, se está dando un proceso de organización. No están esperando que vayan los diputados a sacar un comunicado en contra de ICE, digamos, ¿no? Están organizándose, recordemos. ICE es la policía migratoria de Trump, que Trump la transformó en una policía política, que la está utilizando para hacer operaciones de inteligencia, que esas operaciones de inteligencia se enmascaran también en movimientos mucho más amplios donde levantan a cualquiera. Se llevaron a chicos de 2 años, de 5 años, gente que nació en Estados Unidos como si fueran ilegales. Y en ese marco ya... murieron 2 personas en las calles de Minnesota, una mujer a bordo de una camioneta hace 2 semanas y ahora este joven que estaba filmando. Pero además hay un caso confirmado la semana pasada de un hombre que murió dentro de una de las cárceles de ICE. Podemos ir diciéndoles campos de concentración ya a esta altura del partido, porque hay más de 1.200 personas que no se sabe dónde están, que están desaparecidas en este momento. Se presume que están en otros países que los deportaron, pero nadie da información oficial. Bueno, y en ese marco la sociedad se está organizando para resistir, porque siente, con razón, que el gobierno de su propio país los está agrediendo. Como en otra escala, obviamente, todavía, el gobierno de este país también nos está agrediendo a nosotros. Es notable el sistema de medios del establishment norteamericano. Digo, no los medios de la izquierda, no los medios marginales de Estados Unidos, sino... el Wall Street Journal, el New York Times, la revista Time, o sea, el establishment yankee, no estamos hablando de nada muy a la izquierda, que dice que esto es terrorismo de Estado y que esto es fascismo. No, digo porque acá no dicen eso.
No. el sistema de medios del establishment. Como que se siente que el fascismo que se aplica acá se va a aplicar solo a los pobres, se le va a aplicar a otros y no a ellos. El sistema de medios de Estados Unidos está publicando que esto es terrorismo de Estado. Acá yo vi De mucha una. gente este fin de semana diciendo que era una barbaridad lo de Preti y que él no dijo una sola palabra por Pablo Grillo, por ejemplo. Por eso. ejemplo. En situaciones muy similares, alguien que estaba tomando imágenes, registrando una actuación ilegal o excesiva La de una misma. fuerza de seguridad y recibió, en el caso de Grillo, un disparo, en este caso 5 Y disparos. te completo el paralelismo con un gobierno diciendo estaba actuando mal o queriendo modificar la imagen que nosotros todos vimos a través de la cantidad de registros que hay de Sí, la claro. situación. Trasladando la culpa a la víctima. Trasladando la culpa a la Bueno, víctima. ayer, o el fin de, no sé si fue ayer o anteayer, Greg Bovino, que es este nazi vestido de capo de la Gestapo que está al frente del ICE, dijo que el propio Alex Preti, que es el asesinado, era consecuencia de que él había escuchado a políticos y periodistas decir que no había que respetar a las fuerzas del orden como el ICE, entonces que como salió a protestar, bueno, la consecuencia es que terminás con un balazo muerto en el piso. No está muy lejos Patricia Bullrich de esas cosas. No. O sea, la verdad que no está muy lejos. Y de casualidad Pablo Grillo está vivo y este fin de semana pudimos escucharle la voz después se va a cumplir un año, ¿no? ¿Fue en febrero? Sí, ¿El año marzo. pasado? ¿En marzo? Marzo, sí, los primeros días de marzo. Bueno, fueron las manifestaciones contra la ley Bases, ¿no? Y vamos a llevar un año de eso y Patricia Bullrich sigue, de hecho fue reelecta. O sea, también hay una sociedad que la mitad de esta ciudad votó a Patricia Lo de Bullrich. Patricia Bullrich igual es sistemático, ¿no? Pablo Grillo, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Bueno, el caso de la chica que le sistemáticamente. tiraron gas en la cara, ¿se acuerdan? La nenita mentira gaseada, que- sí. Mm. La nenita de 10 años gaseada, la jubilada, a la que tiran de espaldas, y ella diciendo era una jubilada patotera, ¿no? Que, Absolutamente. Por eso digo, nuestro sistema de medios, el sistema de medios del establishment lo valida. Digo, para que miden el sistema de medios del establishment de Estados Unidos, posta el Wall Street Journal, que los tipos están mirando acciones, están en otras, su agenda no es esa. Y ayer fue el medio que publicó la secuencia completa del asesinato de Alex Preti. Y los tipos dicen, fue un asesinato, es fascismo. Y queremos vender acciones, o sea, no quieren instaurar un régimen comunista. Acá siempre cabe, viene la crítica, ¿no? Como fue cuando fue lo de carne. Bueno, pero todo lo que hizo antes. Yo creo que muchas veces todo lo que hizo antes le da más valor, no menos. A ver, decir que lo que dijo Carney la semana pasada en Davos, o que el aviso del Partido Verde de Inglaterra, o que estamos hablando ahora, nos interpela y nos da elementos para entender nuestra propia realidad. No es volverse fan del ex gobernador del Banco de Inglaterra, No. ni decir voy a votar al Partido Verde, Desde ya. ni nada por el estilo. Creo que lo importante en estos casos es entender cómo incluso quienes durante mucho tiempo... ¿A qué viene este comentario? El New York Times, que dice estas cosas ahora, durante 2-3 años encubrió el genocidio en Gaza. Obvio. Entonces, Sí. no se trata de ensalzar a nadie. No se trata de decir, la situación es tan grave que incluso los que durante mucho tiempo hicieron silencio y miraron para otro lado están empezando a decir, che, mirá que me van a agarrar a mí. Porque el otro día veía un cartel que se viralizó que decía, primero vinieron por tal y yo como había leído el puto poema me preocupé y actué directamente en vez de Claro. esperar a que vengan por mí. ¿No? Hay una cuestión así de que muchas cosas que pensamos que solo podían pasar lejos están empezando a golpearnos la puerta de casa. De hecho, ayer hubo 2 comunicados de Clinton y de Obama. Sí, En el de Estados Unidos. Clinton mejor que el de Obama, Sí. mucho mejor. Durísimo Digo, el de Clinton, ¿eh? Vos que, no sé si los tenemos, perdón, les tiro un ladrillazo, pero vos que conocés mucho más la política yanqui que yo, es muy raro que un expresidente de Estados Unidos hable sobre un tema de actualidad y más en esos términos. Y 2 tipos que también estuvieron contra la inmigración, que invadieron países, que hicieron guerras, o sea, no estamos hablando de 2 santos, aunque a Obama le dieron el premio Nobel de la Paz, siendo el presidente de Estados Unidos que más tiempo estuvo durante su mandato en guerra, cosa muy extraña, pero... Se lo dieron antes, tuvieron la precaución de dárselo antes. Está bien. Porque después les hubiera costado mucho dárselo. Claro, después no justificó su premio Nobel de la Paz. Pero tienen 2 comunicados, no sé si los tenemos, pero fueron muy duros. Y eso
me parece que es un poco esto que vos decís, es tan fuera de eje lo que está haciendo Trump, que dos tipos que son del mismo establishment, del Son mismo responsables sistema. de esto, en parte también. Y sí, sin duda. sí. No es que no había deportaciones, no es que no había persecución, pero esto está absolutamente fuera de registro. ¿Sabes lo que me preguntaba cuando te escuchaba hoy en la mañana, Nico? Porque venía del auto y venía escuchando lo que charlaban antes de que termine el programa de Ari. Parece un escenario muy cristalizado y que, porque vos decías, ahí está el comunicado este es el de Obama. Vos decías, Trump se está preparando para la Tercera Guerra Mundial, sea eso en 10 años, en 5 años o pasado mañana. ¿Y qué pasa si... Bueno, lo que pasa es que en mi hipótesis tiene que haber elecciones, ¿no? Pero ¿qué pasa que si pierde las elecciones en el 27, 28? No, bueno, 28? todavía puede perderlas de medio término este mismo Además. año y quedar expuesto a un juicio político y demás. Sí, a ver, yo decía lo mismo, perdón, Fer, en su momento cuando hablábamos acá de Milei. Son fenómenos que son muy potentes en la ofensiva, pero que también tienen mandíbula de cristal. Claro. Parte de esa cosa de bully, de estar siempre agrediendo y demás, es también reconocer tu propia debilidad de fondo, sí, sin duda. Y también pensábamos que Milei iba a perder las elecciones a medio término. Bueno, sí. También estábamos convencidos de que la sociedad no estaba convalidando la gestión de Milei. Estaba convalidando ni lo de Grillo, ni lo de los jubilados, ni lo que estaba pasando con la economía, y nos llevamos un porrazo. Digo, nosotros vemos las imágenes de Minnesota. Me gustaría saber, buscaría en Político a ver si hay alguna encuesta más profunda de qué es lo que está Además, pasando. Hoy la imagen no le está dando bien a Trump, igual eso no significa nada. No, pues porque sabemos que además sí. allá las elecciones son optativas, Sí. entonces eso también te reduce un poco el universo de votantes y recordemos que también en la campaña electoral hubo movilizaciones masivas en contra de Trump en plena campaña electoral y eso tampoco gravitó, terminó ganando caminando por sobre Kamala Harris. No, por eso, las elecciones las puede ganar o perder. En caso de que las pierda, puede o no aceptar ese resultado. Y eventualmente también hay quienes especulan que puede hacer lo posible para que no se celebren, convocando un acta de insurrección, diciendo que no están dadas las condiciones. Todo eso es especulación. Pero sí coincido con vos que son fenómenos de boxeadores con la mano muy pesada, con mucha espalda atrás, pero que también se sustentan en sociedades muy polarizadas. Y por eso también están haciendo este tipo de cosas, para tratar de someter mediante el miedo, mediante el terror, a una sociedad que claramente no va a estar contenta con lo que ellos tienen planeado para el futuro. Había un tipo, ¿no? Hace unos años que decía, si no se puede ser temido y ser amado, es mejor ser temido. Pero resulta que está muerto y Está nos acabamos de muerto. enterar. Basta, Nico, está muerto. RIP. En fin. ¿Querías leer los comunicados o venimos un rato para...? Simplemente comentarlo por eso y aclarar esta cuestión. En la Argentina los expresidentes hablan y opinan y se meten y hacen cosas y qué sé yo. En Estados Unidos no se dedican a dar conferencias, ganar mucha plata, ser asesores y cobrarle a políticos argentinos por sacarse fotos con ellos. Eso es una habitual forma, pero no hacen este tipo de comunicados. Digo, es muy grave la situación y sobre todo por esto que hablamos antes de la decisión de Milei de ser una suerte, ¿vos cómo le llamamos? Cosplayer. Cosplayer de Estados Unidos. Yo nunca entiendo bien qué son esas cosas, pero imitador, trucho, Sí. es eso. Imitador. Imitador trucho es cosplayer. No quiero caerle a todos los cosplayers. Que yo, hay gente que lo hace por diversión. No, por eso. No son todos truchos, pero son imitadores. Bueno, imitador. Imitador. Sí, pero que encima imita lo malo, digo, o lo malo. No es por reivindicar a Trump, pero parte de la lógica de Trump es América para los americanos, producción en Estados Unidos, fábricas que se muden de otros lugares a Estados Unidos, que se produzca ahí, que las cadenas de valor. Yo sé que es complejo, pero digo, medio que la lógica de la retórica es esa. Sí, el tema es que para él los americanos son solamente los que tienen determinado color de piel, determinado pensamiento político. Sí, está bien, pero Trump es un tipo que plantea aumento de sueldos, que los trabajadores estadounidenses estén mejor, o sea...
Yo sé que no lo hace, pero por lo menos la retórica. Milei ni siquiera copia lo pedorro. No, el tema no es que no lo haga o que lo haga. Hitler también aumentó los sueldos, los salarios de los alemanes, Está de bien. los que él consideraba alemanes. Sí. Digo, las experiencias fascistas tenían un elemento de estado de bienestar, si se quiere, Sí. de gasto social, de darle a una parte de la población elementos objetivos para que apoyen al régimen. Eso Sí, no. pero hay una cosa, a ver, yendo a un caso concreto que está hoy en boga, por ahí mañana lo vamos a desarrollar más seguro con Fer. El caso de Techín de hoy. No sé si alguno lo tenía de Sí, tema, perdón, tremendo. si le estoy... No. Digo porque es una de las noticias importantes del día de hoy. Hay una de los consorcios de empresas más importantes de la Argentina que tenía que comprar unos caños. Techín, como en toda su historia se presentó a la licitación, perdió. Y no había pasado nunca. De hecho, Perdió y por goleada. perdió por goleada y a finales del año pasado Techint amenazó que si perdía esta licitación se ponía a despedir gente. Entonces, para que el gobierno interviniera en que ganara esta licitación. Se lo quedó una empresa de origen indio, ¿sí? O hindú. Creo que indio, ¿está bien? Indio, ¿no? indio. ¿Está bien? Indio. Y entonces abre toda una discusión de un gobierno como el de Milei, absolutamente alineado con Estados Unidos, que Estados Unidos dice, tenemos que tener nuestra propia línea de suministros de cuestiones esenciales, en este caso son caños para transportar gas, algo esencial para nosotros. Hay algo muy interesante en esa licitación, porque Techín, después de perder, fue una segunda vuelta y también perdió. Y después de perder la segunda vuelta, dijo, bueno, dígame en cuánto lo ofrecieron y yo lo igualo. Sí, ¿qué hizo Techín? ¿Cómo Techín pudo bajar 40, 50% el monto que ofreció de la primera hasta igualar la oferta? Teníamos grupos industriales argentinos que te dan ganas de que no sean grupos industriales argentinos. Sí, los sobreprecios de Techint en todos los años que ganaba las licitaciones son brutales. Ahora la perdió, pero además con una empresa de un país del BRICS. Espectacular. que en la teoría Milei no entra, o sea, Milei nos sacó del BRICS. Entonces, veo que rompe con esta lógica que está tratando de implementar Trump en Estados Unidos, que te dice lo contrario. Ninguna empresa de India va a ganar, según Trump, una licitación en India. Trump quiere que las empresas estadounidenses ganen las licitaciones en Estados Unidos y las ganen acá. De hecho, como todo tiene que ver con todo, en Ushuaia, como vos marcabas antes, no solo llegó un avioncito con funcionarios estadounidenses, sino que Besant anunció ayer que hay una inversión de 10.000, 12.000 millones de dólares de una empresa minera para minerales críticos en la Argentina. Sí, eso no, igual Tierra del Fuego no tiene minerales críticos. No tiene minerales críticos, pasó primero por San Juan, Sí. el avioncito. Entonces, esto Sí, que pasó igual- con Techint es para mirarlo, no por reivindicar a Techint, que como dice Fer, lamentablemente existe Techint en la Argentina, pero prefiero que la gane Techint y no una empresa de otro país. Sí, igual Ari, Esto es lo que propuso Canadá, ¿no? Lo escuchábamos hoy al primer ministro de Canadá decir queremos que desarrollarnos comprándonos a nosotros mismos. Bueno, Claro. compre Sí, canadiense. Igual te iba a decir, Argentina, si los anuncios de inversiones o intenciones de inversiones contaran, sería primera potencia mundial. Sí. Porque esto que dijo Besant ahora de las tierras raras, hay que sumarle lo de los servers de OpenAI, lo de la plata que iba a poner Elon Musk. Sí. Y la verdad es que no están llegando inversiones millonarias. Convengamos que por ahora Besant viene cumpliendo las cosas que dice. Pará, también había Sí. prometido los 20.000 20.000 millones palos de los nos había bancos. prometido Besant. Besant no. Sí, Sí. No, sí, Besant- señor, está el video, Y Besant Te pido el bar, Te Digo, pido el lo bar, están tenemos negociando, ahí. están Ahí negociando. estamos buscando el bar. Sí, Besant- yo, o sea, no que esté de acuerdo, pero Besant viene siendo bastante efectivo en las cosas Y que hace. Besant prometió que después de las elecciones, Sí. si ganaba Milei, iba a haber un boom de inversiones de empresas que se habían comunicado con él. Sí, no, eso no Eso está no pasando. pasó, se empezaron a ir. Estamos Más esperando. empresas las que llegaron. No, eso no está pasando. Pero bueno, lo dijo justo este fin de semana en una nota que le dio a Sí. Javier A Negre. Negre, que está haciendo The Right Diary. Sí. ¿No? Y él va llevando la franquicia. Está ¿no? bien. Donde hay guita. ¿Cómo se dice el destape en inglés? Depende de cómo puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Porque El- puede ser un destape de una botella, Sí. o puede ser un destape de algo que estaba tapado y es descubierto. Eso. Ese. Uncovering. The Uncovering. The Uncovering. Suena bien. Ah, está bueno. Pero pará, ¿dónde estaría la sede de The Uncovering? En alguna ciudad santuario, ¿no? De Estados Unidos. Pues si no nos deportan a Y todos. yo creo que sí. ¿Dónde? Creo que sí. En San Francisco, ponele.
¿Estaría bien? Sí. Sí. ¿Dónde Vos que sus- conocés, un lugar lindo, llevarnos ¿Ustedes vieron, yo creo que va a ganar todos los Oscars, una batalla tras otra? Sí. Ay, Empecé a ver ayer y vi la primera hora. te va a encantar. Ahí tenemos que estar. ¿Dónde sucede una batalla tras otra? Tipo en una ciudad fronteriza. Es una ciudad ficticia, así, Sí. en Ah. el sur de California, creo. Claro, ahí tenemos que A estar. California tenemos que ir, ¿no? Para hacer el destape Porque yankee. necesitamos Sí, a o- Benicio del Toro, que por las dudas. Que nos cuide. Yo calcularía algo que nos quede un poco más cerca, Kansas City, Dallas, Miami, ¿no? Son los partidos de la selección. Nicolás. No. Dos pájaros de un tiro, Un poco cobertura de del mundial. seriedad. Un poco de seriedad. Ni siquiera está claro que vaya a suceder el mundial. Cobertura en esta situación. del mundial. En esta situación. Bianca. ¿Es cierto que Alemania se va a bajar del mundial? No creo. No. No creo. Si ya salió Scholz el otro día, el primer alemán, a decir que Alemania está muy consustanciado con la defensa de Groenlandia Pero la ante puta las agresiones de Rusia. No, en serio dijo eso, ¿eh? No. Fer, Yo no puedo repetir eso. Fer, explícame qué está pasando con los dólares, porque supuestamente compran todo el tiempo, al mismo tiempo no acumulan reservas, al mismo tiempo baja el precio, al mismo tiempo no baja el riesgo país, o se rompió algún cuerito y la canilla se falseó, o no entiendo yo qué está pasando. Mirá, si tuviera tenido un cargador, tenía una información Ay, acá pero adentro no. espectacular, pero bueno, puede fallar, pero la tenemos en la cabeza. Vamos. Hay algo todavía. muy interesante que está pasando. Un nuevo récord de endeudamiento de las empresas. Venimos rompiendo récord de endeudamiento. Tanto en lo que es emisión de obligaciones negociables, esta deuda que se coloca en los mercados de capitales, donde una empresa se compromete a pagar un interés por el dinero que le prestas. Serían como bonos, digamos, bonos de una empresa. bonos emitidos por una empresa, como a través de créditos directos del sistema financiero, es decir, empresas que por regulación del Banco Central tienen la posibilidad de tomar dólares de los bancos y eso hace que puedan tomar dólares y volcarlos después al mercado de cambio. Este doble endeudamiento vía sistema financiero y vía mercado de capitales está dando una abundancia de dólares como pocas veces se vio en un mes de enero. Y se suma a una cosecha récord de trigo que se estuvo liquidando a un promedio de 100 millones de dólares diarios. Eso tiene que ver con la cartera irregular de las empresas, que después seguramente vamos a poder avanzar, porque a un sector de las empresas le va muy bien. Pero como vemos en pantalla, hay otro que le va muy mal, ¿no? Se duplicó la cartera irregular de las empresas, pero eso tiene que ver mucho con las que atienden al mercado interno, con las que venden su producción en el mercado interno y están viendo cómo se rompió o como está registrando serios problemas la cadena de pago. Lo cierto es que esta abundancia de dólares provistas por el endeudamiento de las empresas y por algo de exportación del trigo, le permitió al Banco Central comprar a lo largo de estas jornadas de enero unos 969 millones de dólares. Vos decís, bien, empezó. El riesgo país debe estar cayéndose. como un pedo de Estamos buzo al revés. cumpliendo con la Como un promesa. Es verdad. Un piano de buzo. Como un piano de buzo, sí. Estamos cumpliendo con la promesa de acumular reservas internacionales, esto que pidió tanto el Fondo Monetario Internacional, esto que te piden en todos los informes de los bancos de inversión, en los fondos comunes, en todos los que tienen que ver con el mercado de deuda, dice, Show me primero money. acumulen reservas internacionales. Lo cierto es que fuimos detectando que a partir, además de comprar dólares en el mercado de cambios y acumular reservas internacionales, el Banco Central se daba vuelta y le vendía esos dólares que compraba al Tesoro. Se supone que el Tesoro necesita dólares para pagar la deuda, para pagar los servicios de la deuda con los bonistas, que se dio el 9 de enero, pero también para pagar otras obligaciones. Tiene deuda con organismos internacionales, tiene deuda con el Club de París, tiene deudas con el Fondo Monetario, tiene una serie de compromisos que asumir que necesita dólares. Y si hay algo que el Tesoro argentino no tiene, es dólares en su cuenta, en el saldo de la cuenta en el Banco Central. Llegó a tener 70 millones de dólares de saldo en la cuenta que tiene en el Banco Central. ¿Te imaginas un Estado como el argentino,
con un saldo en la cuenta de 70 millones de dólares. Suena mucha plata, para cualquiera de nosotros es mucha plata. No, claro, pero- Es menos de lo que vale el 4 de Manchester City, señores. Es tremendo, es un, Nada. está un saldo negativo. Sí, sí, sí. Tener 70 millones. Los es billetitos menos de de lo 2 que pesos que no llegaron a gastar antes de que salieran de circulación. Es menos de lo que necesita para afrontar los vencimientos de deuda del mes, no ya del semestre, el trimestre, el cuatrimestre, del mes. Por lo tanto, el Tesoro le está comprando dólares al Banco Central. Y si vos haces la cuenta de cuántos dólares compró el Banco Central en el mercado y cuántos dólares le vendió el Banco Central al Tesoro, te da que en lugar de tener 900 millones, 969 millones más por las compras que hizo, tiene 1.100 millones de dólares menos por los dólares que le vendió al Tesoro. Le vendió dólares 2.600 millones para afrontar los pagos del 9 de enero y después le hizo 2 ventas más de dólares, la más importante la semana pasada por 217 millones de dólares, tiene que ver con estos compromisos que tiene que afrontar el Tesoro. Y esto empezó a percibirse en el mercado, porque el mercado te la convalida, cuando le gusta la política te permite que juegues en el fleje una y otra vez. Pero llega un momento que cuando vos le estás engañando, cuando hay la sospecha de que estás escondiendo, que estás haciendo contabilidad creativa, que estás ocultando datos, empieza a reaccionar negativamente. Y eso fue lo que se empezó a notar el viernes, cuando detectaron. Hay que tener presente que las estadísticas del Banco Central vienen con mucho rezago, entonces cuando vos estás viendo el viernes operaciones que pasaron el lunes, detectaron estas ventas, empezaron a decir, bueno, muchachos, si van a informar todos los días cuántos dólares están comprando en el mercado, Tienen que informar informe cuántos están vendiendo. cuánto están vendiendo, porque si no están haciendo trampa en este juego. Y eso es lo que está pasando hoy. Hacia el cierre de la semana pasada se dio el mejor o el nivel más bajo de riesgo país de la era de Milei. Entre 540 y 550 puntos estuvo rondando. Sigue siendo extremadamente alto para la política que está llevando adelante Milei. Todavía necesita que los bonos tengan un rally alcista de entre 13, 14 puntos hasta 17, 18 puntos para que pensar que en junio pueden salir con una emisión de deuda que les permita renovar el vencimiento de julio. Por lo tanto, este festejo que hubo en el oficialismo y en todo el aparato de las redes sociales vinculados al gobierno libertario diciendo el menor riesgo país, bueno, el menor riesgo país fue construido hasta el momento que el mercado sospechó que estaban comprando con una ventanilla y vendiendo otra, pero todavía en un nivel tan alto que ni se sospecha que pueda salir hoy al mercado a colocar deuda, como le gustaría hacer a Caputo. ¿Y entonces? Y entonces hay que esperar. Vamos a ver cómo viene esta última semana de enero, si todavía quedó algo de dólares de los exportadores de trigo, hay que ver si todavía quedó algo de dólares para el endeudamiento de las empresas o empieza a agotarse esta fuente y fundamentalmente qué pasa en febrero, porque Eso te iba a decir, la cosecha, ¿no? La cosecha ya en febrero no está, recién para fines para marzo, abril empieza a entrar la cosecha gruesa, empieza a entrar los dólares fuertes. En el gobierno confían, están seguros de que el proceso de endeudamiento de las empresas es firme. El viernes el Banco Central sacó una nueva regulación para inducir a las empresas a que ya reestructuren la deuda que emitieron. Dijeron, mira, vos emitiste deuda en estos 2 últimos años a una tasa muy alta. Bueno, yo te permito que esa deuda ahora la pagues con nueva deuda. Salí al mercado porteño, al mercado local, con nuevas emisiones de deuda, cancelá esa deuda alta que tenés y dejame un saldo neto sobre la mesa, ¿no? Abasteceme de saldo neto. Así que el Banco Central está jugando muy fuerte para que las empresas se sigan endeudando
y con esos dólares intentar transitar todo esto hasta por lo menos que llegue la cosecha gruesa. Y cuando llegue la cosecha gruesa, ¿los productores y las exportadoras van a convalidar este tipo de cambio o van a pedir un tipo de cambio más alto, un plan soja o alguna de esas cosas que en general se hacen para cada vez que hay que convencer al campo de que liquide? El año pasado solo liquidaron las 2 ventanas de baja de retenciones. Una que hubo en junio y otra que hubo en septiembre. Fueron los únicos 2 momentos donde hubo liquidación importante de los exportadores. Por lo tanto, y además tenés otra particularidad. Vos podés sacar el cereal de la Argentina, te lo podés llevar y no podés declarar esa exportación Sí. y no pagar sobre esos embarques que hiciste hasta el momento que lo quieras concretar. Está bien, vos vas a pagar sobre el momento que declaras la operación y no cuando te llevaste el cereal. Pero ustedes van a apostar todo el año a que haya una nueva ventana de baja de retenciones. Lo que pasa es que quienes analizan la solvencia fiscal del Estado dicen, ojo que este año no tenés margen para hacer bajas sustanciales de impuestos como hiciste el año pasado. Ojo que el incremento fijo del gasto está por encima del incremento de tu recaudación. Y esto se habla concretamente de las jubilaciones, ¿no? Por más que uno mire que las jubilaciones están planchadas, que son bajas, que no alcanzan una canasta básica, que son niveles de pobreza, bueno, aún en ese contexto las jubilaciones estuvieron subiendo por encima de la recaudación. Por lo tanto, el peso que tienen hoy las jubilaciones dentro del presupuesto del Estado es mayor. Y ese es un gasto fijo difícil de bajar. Difícil, digo, debería ser imposible, pero por lo menos es difícil de bajar. Y con estos datos el mercado dice, ojo que vos no podés bajar muchos impuestos este año. Así que habrá que ver. Si arriesgan a tener un resultado fiscal menos solvente del que tuvieron en 2025 o los exportadores van a quedarse esperando una baja de retenciones que no llega. Ahora, el precio del oro está ayudando porque Ah, eso- aumenta el número de las reservas. Eso es, pero el mercado, el mercado no mira el valor de las reservas internacionales brutas de la Argentina. Mira la capacidad del Banco Central de comprar reservas, que son distintos. Es decir, las reservas internacionales del Banco Central están integradas por activos físicos y líquidos. Tenés el oro, tenés... Que no sabemos dónde está. que no sabemos dónde está en su gran... Tenés el oro ese figurativo, digamos. Por lo menos lo tenés contabilizado. Vos dentro de las reservas tenés oro, tenés títulos de la Reserva Federal de Estados Unidos, tenés yuanes, tenés otro DEG, la moneda del Fondo Monetario, y hay algún otro activo más dando vuelta por ahí. Tenés euros y alguna otra moneda más. Eso varía según las cotizaciones en los mercados internacionales. Entonces, la gran repunte que tuvieron las reservas internacionales brutas de la Argentina están vinculadas con la suba del oro, que se triplicó. Que no sabemos dónde está. Que no sabemos dónde está, no nos vamos a cansar de decirlo. Triplicó el peso que tiene dentro de las reservas. El valor, las reservas en oro de la Argentina hoy son en dólares 3 veces más de las que valían cuando asumió Milei. Pero el mercado eso lo descuenta. Sí, claro. El mercado dice, ¿compraste dólares? Bueno, no compraste dólares, volvé mañana. O compraste dólares, pero a la vez estás vendiendo dólares. Claro, podés acumularlos. Podés juntar acumularlo. la que necesitas. Porque en 2024 y 2025 compró, en 2024 fundamentalmente compró muchos dólares el Banco Central, pero no pudo acumular un solo dólar de Claro. esos. Entonces el mercado le dice, ¿vos podés acumular reservas? No las que tenés en stock, no. Estás interviniendo en el mercado de cambio y te estás quedando con los dólares que se está generando en la economía. Si el Banco Central no logra demostrar eso, es difícil que el mercado convalide una suba de los títulos públicos que le permita a Caputo volver a un ciclo de deuda.
Clarísimo. Alan, ¿tenemos una noticia ahora, de último momento? Sí, porque el gobierno anunció, hubo reunión de mesa política en Casa Rosada, la segunda del año, con Karina Milei, está la foto, están todos, la verdad, allí en Casa Rosada, y se definió que la ley penal juvenil, es decir, la baja de la edad de imputabilidad, se va a incluir en el temario de sesiones extraordinarias, es decir, que ahora en febrero probablemente ingrese por diputados, estimo que se va a discutir esta cuestión. Ahí está la foto de la mesa política, Patricia Bullrich y Martín Menem en la cabecera, Karina Milei, Santiago Caputo, Adorni, De Witt, también Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, fundamental para la reforma laboral, ¿no? Recordemos que la mesa política ya se había reunido hace 2 semanas, el último viernes había sido, no de la semana pasada, sino del anterior, y con esta misma composición, y no habían logrado un consenso sobre qué cambios de todos los que se están pidiendo a la reforma laboral, con cuáles avanzar y cuáles dejarlos en el borrador. Ya había estado sentado allí el ministro de Economía, Luis Caputo, lo cual ya daba una señal para los gobernadores por el tema de ganancias. La respuesta en ese momento fue que iba a haber un esquema de compensación o que en segunda instancia la compensación iba a estar dada por los propios trabajadores que se iban a registrar gracias a la reforma laboral. 400.000, dice Caputo, que se van a blanquear. Muy, muy optimista los números y la proyección del ministro de Economía. Plata ahora y después si todo sale bien, a lo mejor la recuperas. Sí, sí, y que además los gobernadores miran los plazos, ¿no? Y el ajuste, en este caso de ganancias, les va a llegar en 2027, el pleno año electoral, y la recuperación les llegará de última en 2028, 2029, donde probablemente haya otros gobernadores en esas provincias y cuando la suerte ya electoral ya haya estado echada. El gobierno tenía previsto avanzar con la ley penal juvenil, ya a partir del crimen de este chico Jeremías, también llevado adelante por menores de edad, estaban empezando a generar la escena. Los asesores de Patricia Bullrich le decían que tenía que salir con todo a pedir justamente la baja de la edad de imputabilidad y a generar el escenario para que a partir de marzo fuera uno de los temas y uno de los caballitos de batalla en el Congreso de la Libertad Avanza, una vez iniciadas las sesiones ordinarias. Bueno, la decisión de la mesa política fue arrancar ya con este tema. Ya también un poco el fin de semana Martín Menem, y tenemos el tuit, el número 3, salía a pedir por la baja de la edad de imputabilidad a partir de esta noticia, ¿no? El video del crimen que expuso a menores que mataron por venganza y diversión a un adolescente. Es el caso de Jeremías Monzón, ¿no? Que está generando mucha repercusión y conmoción social, y a partir de la cual se sube la Libertad Avanza. Dice Martín Menem: los argentinos nos dieron un mandato claro, enfrentar los temas de fondo con decisión. En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la reforma del Código Penal. No hay medias tintas, el que las hace las paga, decía Martín Menem, hoy sentado en la mesa. Entonces se avanzó que se incluya este tema en la agenda del Congreso, lo cual va a haber que ver cómo repercute en el resto de la agenda, ¿no? Porque, por ejemplo, ley de glaciares, me decían que viene todavía todo muy dormido y es de particular interés para los gobernadores de las provincias cordilleranas que por ahora se mantienen en silencio respecto a la reforma laboral. Sí. A Jalil, por ejemplo, no lo hemos escuchado hablar del tema, el gobernador de San Juan. Bueno, hay muchos que no se han manifestado sobre este tema, sobre la reforma laboral, porque están pendientes de la ley de glaciares. Y si ahora suman este otro tema, la baja de la edad de imputabilidad, a la discusión, bueno, la agenda está muy apretada porque recordemos, van a empezar las sesiones la semana del 10-11 de febrero. La otra es carnaval. Y la otra ya es la última del mes. Entonces está muy apretado lo que es el esquema para que puedan ser tratados ahora estos 3 proyectos y sumar el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur también, que sigue estando ahí en carpeta y que sigue siendo de interés pese a lo que fue el freno que le puso el Parlamento Europeo. Y el tema del DNU 941 también, que no lo impone el gobierno, no lo pone el gobierno en el proyecto, pero va a tratarse durante el mes de febrero, se va a discutir. Y ahí también la cuestión, ¿no?, de seguir incorporando temas muy sensibles sin entrar en la cuestión de fondo de la baja de imputabilidad. Es una cuestión que merece un debate
entre los legisladores y de cara a la sociedad mucho más amplio y no que se mezcle eso con el DNU de la CIDE, la reforma laboral, la ley de glaciares, si no termina dándose toda una ensalada Sí, todos de la estos- cual el gobierno sí. saca provecho en la Todos confusión. estos temas requerirían un debate extenso, con especialistas, con reuniones de comisión, con exposiciones de las distintas posturas. Y bueno, nada de eso se está haciendo. Como dijo en algún momento Milei, aprovechamos el verano porque la gente está de vacaciones y avanzamos con esos temas. Así es. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con una novela que nos habías traído la semana pasada, Noé, Sí. alrededor del predio de Costa Salguero. Tenemos capítulo nuevo. Bueno, es un predio que el otro día me acordaba, no es la primera vez que está en el medio de una polémica No. política, porque ya había habido una muy grande cuando se lo recategorizó en su momento para permitir la construcción de edificios de lujo. Claro, la primera polémica es el canon que pagaban sus concesionarios originales. 2 mangos. Exactamente, vinculados con Carmen Polledo, que fue legisladora del PRO. O sea, había ahí una sospecha de algún tipo de negociador. La segunda polémica tuvo que ver con la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de intentar cambiar el destino de ese lugar para que se construyan ahí viviendas de lujo, y hubo toda una discusión respecto de si iba a haber un parque de acceso público o no, si en el medio de estas viviendas de lujo ibas a poder caminar por una suerte de Pasarela. canterito para hasta llegar al río o no. Bueno, cuando asume Jorge Macri, deja en el pasado esa intención de Larreta de la construcción de viviendas de lujo, que yo dice, vamos a volver al uso que venía teniendo hasta ahora, lo vamos a concesionar para que Costa Salguero sea utilizado como predio ferial para organización de eventos y demás. Y ahí publica la licitación de la que contábamos la semana pasada, una licitación que la ciudad de Buenos Aires le adjudica a Clarín y a La Nación, pero que el otro oferente, que es un consorcio conformado por La Rural, Elstein con IRSA y Def Entertainment, que es Diego Finkelstein, que es el organizador de eventos más importantes de la Sí. Argentina, Lollapalooza, Dua Lipa, Oasis y demás. El otro oferente lo que dice es, che, se lo estás dando a Clarín y La Nación, pero yo te ofrecí más plata. Yo te ofrecí 310 millones de dólares, Clarín y La Nación te ofrecieron 240 y se los están dando a ellos. Al final tenía igual. razón Techín. Al final tenía razón. ¿Te das Techín. cuenta? De hecho, cuando los escuchaba hablar de Techín, pensaba lo mismo, porque terminás como diciendo, ¿qué está pasando acá? Bueno, esa licitación que el gobierno de la ciudad le da a los que le ofrecieron menos plata, con un argumento extraño, que es que finalmente La Rural no tiene el flujo de caja necesario para afrontar ese canon más caro que está ofreciendo. Fue judicializada hace algunas semanas con un horizonte en mente de quienes lo judicializan, que son obviamente La Rural, IRSA y Def Entertainment, que dicen, yo acá lo que veo es que van a firmar la adjudicación inmediatamente para que durante la feria judicial llegue una situación de hechos consumados. Ok, bueno, vos me estás discutiendo la licitación, pero la verdad yo ya firmé, ellos ya están a cargo del predio. Y efectivamente sucedió esto, porque La Rural judicializa la licitación el 7 de enero y el 9 de enero el gobierno de la ciudad firma el contrato de adjudicación con se nota. Clarín y La Nación, Ni se nota. que a esta altura ya están a cargo Que tienen una formalmente. ventaja frente a la Rural, IRSA y DF. ¿Cuál? De Tienen todas? Dos diarios. Bueno, claramente. Y un par de canales. Más que dos Claramente. diarios, o sea, 2 medios que te pueden torcer una elección porteña. O Claramente. sea, evidentemente, supongo, o sea, lo que se está jugando ahí es si te destrozan o te dejan ser reelecto. Bueno, los abogados, la gente que está disputando esto, por lo bajo dicen, y se viene dicen que se viene un fallo muy malo en contra de la Ciudad de Buenos Aires o del jefe de gobierno, y que por eso está buscando algún tipo de Claro. protección Digamos que ahí. Costa Salguero es como el... ¿Y qué quiere hacer Clarín y La Nación ahí? Seré curioso. Va a ser un predio ferial, o sea, va a ser organización de eventos. Tipo Expo Agro, Y quieren como... ponele, pero acá. ponele. No, y con
También quieren tener ahí un Quieren auditorio para música, ¿no? Quieren quieren Tecnópolis, Además. también están... Clarín, La Nación también. Claro, esta licitación ya la ganaron, están ahí Tenés peleando que por hacer otro Tecnópolis. capítulo de la serie de Clarín. Ya tenés Obviamente. como 3 capítulos. Lo de estamos, serie, un montón, sí. lo sí. estamos esperando con ansias. Bueno, pero claramente la organización de eventos es muy redituable, y ni que hablar en la Ciudad de Buenos Aires, y ni que hablar si tenés distintos predios con Claro. los cuales podés decir, bueno, este lo dedico a tanto, no piso esta fecha con esta otra, o sea, podés... Claro, no competís. ¿Entendés? Podés organizar vos las fechas y el reparto de los eventos para que sean todos rentables a la vez. ¿Se quejará Elstein con Milei? Milei ya sabe de este tema. Ah, Y otra que ya sabe este tema es Isabel Díaz Ayuso, porque en la propuesta de la Rural, Elstein y DF intervenía como con una suerte de asesoría, y FEMA, que es la organizadora del predio ferial más importante de Madrid, que el 30% de IFEMA es de la Comunidad de Madrid, así que Díaz Ayuso también ya está al tanto del tema. De hecho, Díaz Ayuso... ¿la rural de quién es ahora? La Rural es de un consorcio, parte es de la Sociedad Rural Argentina, Ah. pero creo que es 30 y pico, 40% de las acciones son de la Sociedad Rural Argentina y el resto... Especialistas en quedarse predios a precio vil también, ¿no? Sí. Bueno, está esa discusión también. predio de la Está Rural. esa discusión Bueno, también. están en el negocio de tener grandes predios, digamos. Básicamente a eso se dedican. Claro. Bueno, pero de hecho... Pero el de acá a la esquina se lo quedaron a un precio vil durante el menemismo. Uno de los argumentos que da Jorge Macri en una entrevista con Majul, si mal no recuerdo, en La Nación Más, la compartíamos la semana pasada, respecto de una licitación de la que todavía, porque eso que nosotros compartimos la semana pasada de Jorge Macri es como de hace casi un año, una licitación que todavía ni siquiera estaba publicada ni nada, pero él ya decía, lo que pasa es que si no, en la Ciudad de Buenos Aires el único predio que tenemos es la Rural, que es un monopolio, tenemos que tener otro, con otros controlantes, con Paulino Rodríguez. Dale, veámoslo, si lo tenemos lo vemos, dale. Costa Salguero vamos a hacer algo distinto. Ahí había una decisión de vender los terrenos donde está el centro de convenciones para vivienda. Yo creo que eso es un error. Nosotros vamos a mantener un centro de convenciones ahí porque... O sea, está dando un título, va a mantener un centro de Sí. convenciones, no van a hacerse viviendas como No, había prometido. exactamente. Para mí es un error llevar vivienda ahí porque a la ciudad le viene muy bien tener un centro de convenciones que le genera turismo digamos que tiene que ver con convenciones. Si no, nos quedamos solamente con la rural como único oferente. Entonces esta ciudad necesita más oferta. Sí, dicho Vamos sea a de paso, licitarlo, ¿no? Vamos a licitarlo, dice, pero si no nos quedamos con la Rural como único oferente, ya dando una pauta de que tal vez se aparecía la Rural. Lo que pasa es que no desestiman la oferta de la Rural con el argumento del monopolio, que en todo caso le puede llegar a caber a Clarín y La Nación también si se quedan con Tecnópolis, ponele. Pero bueno, no desestiman la oferta de la Rural, que es de más dinero, con ese argumento, sino que lo que dice la comisión evaluadora es el estudio de flujo de fondos presentado por la Rural tiene proyecciones económicas que no resultan compatibles con el canon Claro. mensual que están ofreciendo de 310 millones de pesos. Al proyectar los ingresos, egresos, inversiones, estructura económica, hay una marcada insuficiencia de recursos para sostener el monto del canon, dice la comisión evaluadora, durante los 10 años de concesión, y por eso se lo terminan dando a Clarín y La Nación, como si la Rural, IRSA y DF fueran a ser insolventes en algún momento. A todo esto me acabo de acordar, DF, junto con otros socios, que no sé si son los mismos o no, en este momento tienen frenado por un fallo judicial las obras del Luna Park, que también Sí. adquirieron para hacer otra sede de grandes eventos, grandes espectáculos. ¿Y cómo tienen demás. frenadas las obras del Luna Park? Por un amparo por protección de los inmuebles. Una del denuncia, patrimonio. exactamente, de una ONG en la que ellos ahí ven también detrás la mano de Clarín y La Nación. Caramba. ¿Entendés? Es como que empiezan a sospechar de todo. Es ¿Vos muy crees gracioso. que los jueces no están actuando libremente a ¿Qué conciencia? justicia actúa? ¿La porteña? Justicia porteña. En principio, el fiscal
que dio su recomendación la semana pasada, le recomendó al juez desestimar el pedido de amparo. O sea, tuvieron una primera señal favorable los demandantes de la justicia porteña, que fue que les habilitaron la feria. Pero la recomendación del fiscal fue desestimar el pedido de amparo porque, bueno, él dice que la rural no presentó bien su oferta económica, que tendría que haber demostrado esta solvencia para afrontar el canon que está presentando y demás, y que por eso el juez tiene que desestimar el pedido de amparo. Todavía el juez no se pronunció. Qué raro eso, porque el jefe de los fiscales de la ciudad viajó a Globo Escondido invitado por Clarín. No seas así. Bueno, tal vez tiene ganas de ir a ver Iron Maiden, ¿viste? Tenés que hacer un poco de equilibrio. No esparza sospechas sobre la gente. Puede decir que Juan Bautista Mike va a tener un palco en, No sé. en Sí. el nuevo Luna Park. Si lo hace, que se cuide de no ir con la amante, porque le puede pasar como al hombre que fue a ver a Coldplay y terminó escrachado, ¿no? No creo que tenga un palco, pero tampoco creo que tenga problemas para conseguirlo. Para conseguir cuando entradas, a ¿no? gusto y PHR. A gusto y PHR. Creo que si quiere que lo inviten a tocar un tema, también se aprende el solo y Seguro de alguna que manera sí. lo gestiona. Seguro que sí. De todas formas, obviamente que la demanda es contra el gobierno de la ciudad por haber otorgado la concesión a quienes habían ofrecido menos dinero, y la acusación que hace la rural es: están afectando al pueblo de la ciudad de Buenos Aires, a las finanzas del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que podría tener un canon mayor mensualmente y que no lo está teniendo. Bueno, veremos qué define el juez. El fiscal Mariano Cordeiro dijo: hay que desestimar este pedido de amparo, pero como les dije, la concesión ya está firmadita, 9 de enero ahí con la estampa. Así que, bueno. Las cosas que se hacen en enero en este país. Las cosas que se hacen. Vos te vas de vacaciones y de repente, ups, ¿qué pasó? Y hablando de eso, un indicador de que este puede llegar a ser un año un poco conflictivo en términos laborales, en términos sociales y demás, es que no estamos todavía ni a fines de enero, ya se está hablando de la posibilidad de un paro de transporte. Eso es algo llamativo en general. Es en otra época del año que empiezan a discutirse estas cuestiones. Sí, y está muy trabada la paritaria de la UTA, y lo ato también en la discusión por la reforma laboral y el posible paro que está discutiendo la CGT, porque la novedad o lo más importante me parece es que hoy la UTA no pararía en caso de un paro nacional de la CGT, porque está irresuelta su paritaria y tiene todos los cañones apuntados ahí en una paritaria que está intermediada por el gobierno por los subsidios a las líneas de colectivo. Es fantástico. Si está con la paritaria abierta, no participa de una medida de fuerza para no La perjudicar UTA la paritaria. Ahora, una vez que la cerró, tampoco participa en una medida de fuerza porque ya tienen un acuerdo. La UTA juega con el presidente Milei desde antes de llegar al gobierno, y por lo tanto va a seguir con esa conducta. Ellos dicen que están muy presionados justamente otro sindicato, que es el que maneja el grupo DOTA, UCRA, que de hecho el grupo DOTA nunca se suma a las huelgas, incluso en medio de la discusión de paritarias, ni mucho menos, y que ya es el que maneja el 50% de las líneas de colectivos de la zona metropolitana, y que interviene de alguna manera, o tuvo que ver con la salida de Pierrini, el secretario de Transporte, la semana pasada, justamente por estas denuncias que se hicieron cruzadas al grupo La Nueva Metropol por haber falseado supuestamente los datos de la SUBE para obtener más subsidios. ¿Qué dicen puertas para adentro? Y la verdad que no es la única empresa que hace alguna trampa con los datos de la SUBE, que además deberían estar en manos del Estado. O sea, no entiendo por qué las empresas le envían al Estado los datos de la SUBE para que a partir de eso se calculen cuánto dinero de subsidios tienen que recibir las empresas, que en definitiva terminan siendo unas intermediarias, porque tampoco es que apenas lo que recaudan por el pasaje no cubre, sabemos, el costo definitivo, y la ganancia va vía subsidios. Hoy va a haber una reunión en el Ministerio de Economía, ahora al mediodía, con las cámaras empresariales que fueron convocadas. No saben ni quién los va a recibir, pero la expectativa está puesta en que algo de todo esto se discuta, porque el escenario es un hervidero con, por un lado,
estos dos gremios que se están disputando el terreno. Por el otro lado, estas dos empresas, el Grupo Metropol fue denunciado por Dota y el Grupo Metropol denuncia a Dota como también generar esta campaña para además aprovechar todo este revuelo y conseguir y acaparar aún más líneas de colectivo en un proceso que venimos describiendo ya hace semanas de líneas que se cierran, que líneas que suspenden frecuencias, que recortan recorridos por la situación económica y que además ahora en medio de la ola de calor también se ve lo exigido que está el material rodante con un montón de colectivos que quedan a mitad de camino porque no dan abasto con los fierros, no aguantan lo que son estas altas temperaturas, pues no tienen el mantenimiento correspondiente. Todos los que viajamos en colectivo en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires también, sabemos que hoy se viaja mucho peor que hace 2 años. Muchísimo. Mucho peor. Menos frecuencia. Coches más viejos, coches rotos, sin aire acondicionado en Totalmente. algunos casos, más llenos obviamente porque además hay los trenes también están andando mal, los subtes andan mal y son caros, entonces hay más demanda para menos oferta. Vinieron el jueves pasado. Muy buena la mesa, la ¿te recomiendo en gustó? YouTube. Sí. Gracias. A Batalla Cultural vinieron 3 especialistas en transporte urbano. Sí. Vino Fer Berkovich, Natalia Dopazo y Galileo Bidoni. Y la verdad es desolador el panorama, desolador porque, bueno, lo que decía Alan, ¿no? Todo indica que Dota finalmente va a terminar siendo un monopolio del transporte. Muy vinculado a la familia Milei también. Claro, del transporte de colectivos en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, de ahí nada parece que vaya a mejorar. No, es que no hay nadie pensando la situación del transporte metropolitano de manera integral, ni siquiera de manera unilateral. Digo, en la ciudad de Buenos Aires no parece que esté siendo una prioridad y así después en el conurbano intervienen un montón de municipios, entonces también eso complica la situación económica y las agendas que apremia a cada dirigente están muy lejos de pensar en largo plazo en ese sentido. Ahora, lo cierto es que la UTA está concentrada únicamente en su paritaria, le siguen ofreciendo 1%, mañana hay una nueva reunión. O sea, menos de la mitad de la inflación. Sí, y que ya vienen perdiendo, porque ya habían aceptado una paritaria más o menos de esa línea. O sea, vienen perdiendo mucho por detrás de la inflación y los fondos todavía no aparecen. Por eso hoy puede ser un día clave para evitar el paro mañana, o que en realidad mañana es que no haya acuerdo en la nueva reunión en la Secretaría de Trabajo por la paritaria y que no haya paro miércoles o jueves. Y en virtud de eso también... Hay una chance concreta de que antes del fin de semana haya un paro de colectivos en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y sí. Un paro parcial con estas limitaciones que estamos contando, pero sí, hay una posibilidad. Y la otra también es, bueno, ver qué pasa con el paro de la CGT, ¿no? Si la UTA, por ejemplo, ahora se está manteniendo al margen de todas las reuniones que estamos describiendo, que venimos contando por la reforma laboral. Finalmente el viernes se hizo el almuerzo de Barrio Nuevo con 500 dirigentes, sobresalió la foto con Carly Bianco. Después también el miércoles hay otro cónclave encabezado por la UOM. Es decir, siguen allí las discusiones y con el sector con este sector específico de transporte de colectivos que está a un lado. La CAT, sí, que configura a varios gremios, también está participando activamente de lo que puede llegar a ser una eventual medida de fuerza ahora en febrero. Pero, insisto, por ahora la UTA va a seguir cortando solo con estos intereses. La gente que estuvo reunida con Roberto Fernández, la respuesta fue, tenemos que estar primero concentrados en nosotros. Primero nosotros y después vemos qué es lo que pasa con la cuestión sindical y gremial y de cambio de reformas que plantea el gobierno. Muy bien, hay nuevos números de la deuda de las familias. Sí, hay datos interesantes. Te voy a invitar primero a ver una placa que me parece que es muy oportuna para ver todo el contexto, que se suma a lo que estaba describiendo recién como las paritarias por atrás de la inflación. Es la placa número 1, donde tenemos la posibilidad de ver cómo fue evolucionando el salario a partir del segundo mandato de Cristina. Tomamos el segundo mandato de Cristina como el índice 100, ¿no? Y vemos qué pasaba hacia atrás y qué pasó fundamentalmente después.
Uno ve cómo en el gobierno de Néstor, el primer gobierno de Cristina, fueron aumentando los salarios hasta llegar al punto más alto en el segundo mandato de Cristina, y cómo a partir de ahí fueron retrocediendo. Y fueron retrocediendo todos. Los salarios del sector público, pero también los salarios del sector privado, del sector formal, del sector no formal. Siempre se habla de que el sector no formal de la economía venía como mejorando. Bueno, si uno mira concretamente qué pasó con los salarios de la economía, hoy el salario promedio está en 66 puntos respecto del 100 que tenía en el segundo mandato de Cristina. Un tercio se perdió. Se perdió De un cada tercio. 3 pesos que ganabas, ahora ganas 2. Ganás 2. Si vos te pasa eso... Ahora, cuando miramos el desagregado, también dice que los que menos perdieron, perdieron un cuarto. Es decir, de cada 4 pesos perdieron 1. Sí, ese es el sector privado registrado. Y el sector no registrado perdió la mitad de su poder Tremendo. adquisitivo. En 10 años. Sí. Es la Y el verdadera sector década público perdida. y el sector público más o menos, vos fijate, 62%, es decir, tenés prácticamente de 100 pasó a cobrar 60, digo, el 60%, es tremendo. En todos los sectores de la economía se registra una pérdida de ingresos. Claramente en el sector registrado es el que mejor resiste, y por eso esta ofensiva tan grande con la reforma laboral, porque quieren ir por estos salarios, ¿no? Por los del sector privado registrado, que fueron los que menos cayeron a lo largo de estos 3 mandatos ya, ¿no? El de Mauricio Macri, el de Alberto Fernández y ahora fundamentalmente el de Javier Milei, donde uno ve que es donde se pierde más. Y en la placa 2 tenemos lo que es lo que te estabas haciendo referencia, la mora en los créditos, porque es impresionante. Si uno ve, si te caen los ingresos, lo primero que haces es intentar mantener el nivel de consumo en vía el endeudamiento. Reemplazás el ingreso genuino por la capacidad de endeudarte que tenés. Cuando arranca el proceso tenés capacidad de endeudarte, especialmente cuando venías de un gobierno como el anterior, donde te había dejado con capacidad de ahorro. Entonces tenías ahorro y no tenías deuda. Primero liquidaste todos los ahorros que tenías y segundo vas al proceso de endeudamiento. Y cuando el proceso de endeudamiento se sostiene a lo largo de meses y va creciendo, como es este caso, ahí estamos en la cartera irregular de la familia, la cartera irregular total de la familia. Para que tengas una idea, el año pasado, en enero del año pasado, estaba en 2,7% la irregularidad. Y a partir de ahí fue creciendo sostenidamente. Y se nota una aceleración a partir de julio, cuando se disparan las tasas de interés de las tarjetas de crédito, por el saldo impago de las tarjetas de crédito. Llega a este 8,8% actual. En las empresas es de 2,6%, pero en las empresas también está impactando, se está duplicando, con lo cual es bastante significativo. En ese cuadro se puede ver cómo se dispara más el impago, la irregularidad de los personales y de las tarjetas de crédito. Y esto tiene una lógica. Vos primero te endeudás con las tarjetas de crédito. Cuando no pudiste afrontar ese pago, tomaste un crédito personal, pagaste la tarjeta y volvés al ciclo. Por lo tanto, cuando no pudiste pagar la tarjeta, después lo que no podés pagar es el crédito personal. Ahora, cuando Toto hace lo mismo con la economía del país, Milei dice que es una maravilla. Bueno. Pero en casa no funciona. Digo, también para tener cuidado cuando los economistas te dicen, no, un país es como una casa. No, un país no es como una casa, chicos. No es. Pero, hay una placa 6 que a mí me parece que es muy importante mostrar, porque refleja que esto no es un problema que le atraviesa a una familia en particular, que esto no es un problema segmentado por los sectores de menos ingresos, que te perdiste el trabajo. No, ahí lo tenemos. Vos tenés buena vista. Rey del Demian Axel. ¿Sabés quién es? Sí, claro, el asesor del presidente. ¿Sale esta semana? ¿Sigue esta semana? Está muy difícil. El que firmó el paper que presentó en Davos. Claro. Es Bueno, paper.
Bueno, Hay que exigir o sea, una bibliografía. A ver, algo, si Eduardo. Milei gana el Nobel de la Paz, el Nobel de Economía, él también. Claro. Sí, lo están haciendo juntos. O sea, el Están haciendo candidato juntos. a Nobel de Economía junto a Javier Milei. junto a Javier Candidato. Autocandidateado, Sí. pero sí. Bueno, Está bien, candidato. Sí. Todos somos candidatos en Compañero realidad, de pues larga noche de se lo Mango pueden dar a Loco. cualquiera. ¿De? De Mango Loco. ¿Qué es mango loco? La bebida La que bebida. toma Milei. Pensé que estabas energizante. Para diciendo quedarse despierto hasta Ok. tarde. ¿Mango loco? Sí, Mango Loco. Mango ¿En qué Loco. país vivís, ¿Existe? Jalada? Es furor entre los jóvenes. ¿Pero existe posta? Pero escúchame, Pero, ¿cómo- amigo. sos el mejor periodista argentino y no sabés qué es el Mango Loco? Yo vivo en un tupper. O sea, tu presidente vive a Mango Loco y vos no sabes lo que es el Mango Loco. Ahora lo incorporo y... Azúcar Por favor. y cafeína en una lata. Taurina. Es sí, como un claro. speed. Es Claro, como un es punto la mango. competencia. Sí. Básicamente. Ah, Sí. Llamemos al dueño de Mango Loco. Notón. Pero hace 2 años que te sabe. Es como, ¿la verdad que Alberto tomaba pomelo? Bueno, Sí. Milei toma Mango Loco. Pero pensé que era un chiste por ahí. ¿Se llama así Mango Mango Loco? Loco. Es el nombre del sabor. Porque la además vida te- se llama Claro. Monster, para Sí, quedarte más claro, tranquilo. Monster. Monster, Mango Loco. Monster. Ahí está, ahí sabor. la tengo ubicada. Mango Loco. El tema, claro, pero se pueden hacer un montón de juegos de palabras. El mango, la guita, loco, Sí. todo. Ya se hizo todo. Ya tenés 5 editoriales más. ¿Querés cambiarle el nombre a Habrá Consecuencias y ponerle Mango Loco? Sí, Mango. Gran nombre de programa de radio, Mango Loco. Ojo, consecuencia, no me cambies el nombre. que Claro, Los contratos quedan inválidos. Bueno, perdón, porque estabas ahí con Demián Reidel, que es el socio de Milei para el Mango Loco. Ahí está con la Está lata. en este momento en el epicentro de una investigación muy grave por corrupción. Muy grave. Perdón, en pantalla está el Milei con la lata Con la de bebida Mango Mango Loco. Loco. Con la Era Monster. mejor el pomelo, ¿no? Y bueno. De Alberto. Bueno, En fin, Demian Rey. para redondear la idea, Reidel tiene un impago de 800 millones de pesos con una entidad financiera. ¿Cómo Se 800 está, se está en millones? deuda 800 Rey del ¿qué millones nos queda a de nosotros? 800 millones de pesos. ¿Cuánto 800 mil es? dólares. 800 mil. No, 600 mil dólares. 600.000 dólares. ¿Quién le prestó 600 mil Claro, dólares a ¿cómo Reidel? llegas a ¿Qué deber es el tanta boludo? guita? Decía Banco Mac, che, avísele a Brito que no sea boludo, no le va a devolver 800 mil millones, ¿cómo era? 800 millones de 800 dólares. millones de pesos. ¿De pesos? 800 millones 800, de o sea, 600 mil dólares le debe Reidel a Brito. le debe al Banco Macro. Ahora, yo me un montón. equivoco y le transfiero 150 pesos de menos a la tarjeta el día del vencimiento y me vienen a Te buscar fajan. con el Igual, patrullero. igual el por quilombo poco. ahí no es lo que debe, sino la situación que está, ¿no? Exacto. No, Situación esto 4. está en situación 4. Situación esto de es mora. Situación de incobrable. Porque le debe también 55 palos al Banco Galicia y ahí está en situación 1. Pero eso Ahí está está en bien. situación 1, está regularizado. Situación 4 es que estás ahí al Pero límite. de- si gana 14 millones en Nucleoeléctrica. pero debe esto 800. es stock, no flujo. Debe 800. Diría Toto Caputo. Esto es stock. Esto Bueno, es lo que ya justamente. acumuló de deuda. Ahora, si tiene flujo, bueno, probablemente. Necesita 57 meses de sueldo para... el Yo Macro creo que es al no revés, llega. que tenía No un flujo llega. más alto y que de repente. Ojo, los redujo Bueno, esto es su- una estafa. Si vos le debes 800 millones de pesos a una entidad financiera, suponete que acá hay capitalización de intereses, que el crédito original haya sido de la mitad. Digo, claramente tomaste un crédito que sabía que no ibas a pagar con la idea de no pagar. Yo le doy el Nobel de Economía, sí, lo que te digo. ¡Ey! Si estafa un banco. Sí, había una famosa frase, ¿no? De la de robarle un banco. No, no estamos Claro, diciendo eso, no, Jorge. no. No Jorge, hagan no te, esto. no te... Lo cierto es que... No hagan esto en sus casas. Bueno, la situación de las familias es muy complicada, la situación de endeudamiento de las familias es muy complicada. Ahí tenemos más placas, está la placa número 5 donde se puede ver cómo fue el aumento de la mora que tiene las familias. Bueno, esto es lo que dice el Banco Central. El Banco Central dice que el incremento de la mora se explica principalmente por el desempeño mensual de la asistencia destinada al consumo. Es decir, te quedaste sin plata para consumir y tuviste que acudir al endeudamiento para mantener el nivel de consumo. Y esto uno asume que es después de realizar un ajuste. Porque vos no llegas a este nivel de endeudamiento sin antes haber realizado Achicado un fuerte poquitito, ajuste. sí, Y claro. perdón, en los mora gastos. es ya cuando no pagas ni el mínimo de la tarjeta.
¿O estás cuando- pagando el mínimo? No. Mora es que no te Si estás 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 pagando, el no mínimo, estás pagando. estás en situación regular. Claro. De Porque después tenés, financiamiento regular. son como varios No, grados del después mismo tenés problema, los ¿no? meses de atraso. Sí. Cuando estás en situación 4, como No, estaba bueno, el Raibel. compañero, quiere decir que tu atraso ya es pasa incobrable. Bien, bueno, esperemos que todas las familias puedan solucionar su situación crediticia, no solamente la familia Reidel, sino otras que bueno. Sé que se están discutiendo algunos proyectos en el Congreso. Sí, de la Santoro legislatura. en la ciudad de Buenos Aires. Que presentó un grupo transversal de peronistas Sí. por fuera, incluso de las fronteras de Unión por la Patria, que ya generó muchas suspicacias. Bien. No. Bueno, dos perdóname, cositas, sí, una de último chiquitita. momento, sí. Trump quiere ponerle un límite a la Sí, a los- sentencia que te Se cobran lo las puso tarjetas de hace- crédito, ¿no? Por decreto hace 2 semanas. así Milei es. se lo sacó. Y Milei se lo sacó. 3 cositas súper cortas. Oficialmente acaban de confirmar autoridades de Israel que el cuerpo del último rehén que quedaba fue devuelto, con lo cual oficialmente no hay más rehenes. Digo, para los que decían que ese era el justificativo para lo que se hizo en Gaza, nunca lo fue, pero ahora lo es menos todavía. 2, se estaba llevando a cabo el funeral del ex Preti en Minnesota, cayó ICE y empezó a disparar. Mira. Cayó ICE y empezó a disparar. ¿Vos tenés algo, no? No, era simplemente lo que estaban comentando. nada. No, ok. No, y lo último para cerrar, porque Ari arrancó hoy la mañana comentando un artículo del New York Times donde decía es terrorismo de Estado. Les recomiendo otro artículo, y de esta manera cerramos el circulito, que publicó The Atlantic, otro medio muy importante en Estados Unidos, Sí. donde Jonathan Rauch, un ensayista, un analista político que había escrito varias columnas el año pasado, el año anterior, en contra de la idea de usar la palabra fascismo para lo que estaba sucediendo, publicó ahora un artículo que dice sí, es fascismo. Y de alguna Claro. manera desarrolla los argumentos que él sostenía en su momento y por qué ya no corren. Bueno, me parece Están que... todos así. El consejo editorial del New York Times, ya no una nota de opinión. Hoy leíamos una nota de opinión que decía esto es terrorismo de Estado. Sí. Este es el consejo editorial del New York Times, o sea, la voz editorial del New York Times dice: Trump nos está mintiendo en la cara, el Congreso debe actuar. Así titula hoy el New York Times. Digo, ojalá viéramos el sistema, nosotros titulamos así en el Destape, ojalá hubiera medios del sistema del establishment argentino que dijera estas cosas, porque acá estamos lamentablemente emulando parte de lo que hace Trump. Quédense en el Destape, que es un medio donde van a enterarse de todas estas cosas. A las 7 de la tarde me vuelven a encontrar acá, pero durante toda la programación van a cruzarse con estos rostros y con el resto de nuestros colegas muy preparados para cubrir esta situación como nunca. Hoy, el fin de semana, veía las tapas de los portales y era todo la AFA. Y el Destape era el único que te decía lo que estaba pasando, lo importante de lo que estaba pasando. Bueno, y además con firmas jóvenes, mujeres, gente muy preparada, muy honesta. La verdad, un gustazo.